Buenas noches, chicos. Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches. Voy a dar unos minutitos para que ingresen los compañeros que faltan y arrancamos. Hemos echado a Chichigano. Otra vez, ¿no? O mal parido. Dale. Pero hijo de puta, hacíamos todo el tiempo. Bueno, chicos, vamos a iniciar la clase. Hay poquitos, pero ahí me imagino que
conforme avance el tiempo van a ir ingresando, ¿verdad? Para no perder tiempo. Vamos a ver. Yo creo que yo no les envié los temas, ¿verdad que no? Porque no los veo en el chat. Ok, entonces voy a enviárselos de una vez. Estos que les voy a enviar son los últimos temas de noveno. Los que pusieron en el último examen. Entonces se los voy a enviar, aunque sean de noveno, es importante que ustedes los tengan porque tanto en noveno como en bachillerato, este, ellos pueden repetir los temas. Entonces, ok, ahí los tienen. Y una muchacha también de bachillerato también me los compartió. Lo que pasa es que por el momento les voy a enviar esos que tengo por ahí, porque la muchacha no recuerdo el nombre de ella y ponerme a buscar ahorita. Ok, aquí están. Ahí están. Esos son los de bachillerato, los últimos los del último examen, ¿verdad? Entonces ahí vean que ustedes ahí los tienen. Entonces tomen de esos temas y van haciendo práctica de redacción. Igual esta semana no he recibido ninguna práctica, aunque no les hubiera mandado el tema, bien pudieron hacerlo, ¿verdad? Porque ustedes toman un tema X, ¿verdad? Pero no importa, no hay problema, ¿verdad? Yo sé que a veces eh, los quehaceres y todo lo demás, pues se nos dificulta como estar mandando como todas las semanas, pero ahí los tienen, chicos, sí motivarlos, ¿verdad? Que vayan haciendo esas practiquitas y continuamos con la clase. Vamos a ver. La semana pasada habíamos visto algunos conceptos. Chicos, sí me están escuchando, ¿verdad? Chicos. Sí, profe. Sí, ok, ok. Entonces estamos bien. Están observando, pueden ver el documento que tengo compartido. Profe, estas copias ya las tenemos nosotros. Son las que habías mandado antes. Ah, No. estas son las que yo mandé desde la semana pasada. De hecho, recuerden que había mandado dos documentos, que ya se los digo. Eh, Hoy mandé otro. Si no lo tienen impreso para los que les gusta imprimir, no se preocupen porque no creo que nos dé chance, pero igual lo mandé, ¿verdad? Para que ustedes ya lo vayan teniendo. La semana anterior habíamos visto tema nuevo, textos no literarios. ¿Se acuerdan que eran varios conceptos? Y también les había mandado literatura, bachillerato por madurez, que es este que tengo acá en pantalla. Ok. ¿Sí estamos claros con eso, con los documentos? Ok, profe, listo. Listo. Y hoy mandé visiones del narrador, bachillerato. Ese, si nos da chance, lo podemos, o por lo menos lo podemos iniciar, si nos da chance. Si no lo tienen impreso, no hay problema, lo pueden imprimir en el transcurso de la semana, ¿verdad? Es como para no confiarme en que tal vez con todo este documento y no perder tiempo, ¿verdad? No es que lo vamos a hacer las cosas en carrera, pero este, tampoco la idea es perder tiempo, ¿verdad? Porque sí, el tiempo en el caso de ustedes es muy valioso porque es poquito y es bastante materia, ¿verdad? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Entonces, vean, chicos, hemos avanzado tamaño poquito con los temas. Entonces, vamos a ver hasta dónde avanzamos hoy. Entonces, si ustedes están de acuerdo, podemos poner una clasecita, no este sábado, sino el siguiente, como para hacer práctica. Para no, como lo que yo les decía la semana anterior, no ir dejando los temas de lado, ¿verdad? No ir diciendo, bueno, ya este tema lo vi y por supuesto que
ya en marzo he olvidado algunos conceptos que vi desde enero, ¿verdad? Entonces, como para irlos teniendo ahí y que ustedes también se vayan fogueando en cómo se los presenta a ustedes el Ministerio de Educación, ¿verdad? El examen como tal. Entonces, de hecho, siempre lo que uno hace es tener como a mano los últimos exámenes para que ustedes también eh, vean, ¿verdad?, cómo se les presentó el tema, qué clase de preguntas venía, cómo se preguntaba referente a algún tema, porque a veces a uno le dicen, bueno, profesora, ¿cómo el ministerio pregunta ese tema, ¿verdad? Entonces, eso es importante, ¿verdad? Y eso también da seguridad en ustedes. Bueno, más o menos sé cómo lo preguntan en varios exámenes seguidos, ¿verdad? De diferentes convocatorias y es muy similar, entonces ya uno tiene como la idea de que así va a ser, ¿verdad? Bueno, chicos, dice literatura, lecturas no literarias. Estos conceptos que vienen acá es parte de lo que vimos la semana pasada, entonces vamos a solamente darles una leída como para hacer un recordatorio de lo que ya se explicó la semana pasada. Si alguno tiene alguna pregunta, con mucho gusto, ¿verdad? Y continuamos con los géneros literarios, ¿verdad? Lecturas literarias, géneros literarios y movimientos literarios también. ¿Ah? Ok. Dice, a doña Laura siempre le cuesta un poquito ingresar, ¿verdad? No sé qué será lo que le cuesta porque ella ingresa desde que yo doy inicio a la reunión, ya ella está ahí y ingresan todos los demás y ella queda ahí como pendiente. Bueno, dice conceptos o frases claves. Inferir. Recordemos que inferir era sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de una situación anterior o de un principio general, sinónimo de deducir, ¿verdad? Recuerden que acá puede tener un concepto diferente a lo que explicamos la semana pasada, no diferente, sino con diferentes palabras, pero que llegamos al mismo punto, ¿verdad? Will, ¿querías decir algo? ¿Cómo está, profe? Buenas noches. Por dicha, Ay, disculpe que me conectara hasta ahora, es que venían carreras del trabajo y me agarré un poquito tarde. sí, tranquilo. ¿Cuánto tienen de haber empezado, profe? No, Disculpe. estamos empezando, estamos dando algunas inducciones, ¿verdad? De recomendaciones, ¿verdad? Para el examen. Les estaba diciendo que vamos a avanzar con la materia y vamos a ver si ponemos alguna clasecita algún sábado para practicar y que ustedes vayan viendo cómo les presenta en los exámenes, en los últimos exámenes, cada tema. Igual, ¿verdad? Reforzando y recordando lo que son las prácticas de redacción. Eso, básicamente eso era en lo que estábamos. Ok, profe, muchas Ujú. gracias, muy amable. Con gusto. Y también les decía, ¿verdad? Que estábamos repasando algunos conceptos de los que vimos la semana anterior, como el tema inferir, deducir, que sería sacar una conclusión por medio de un razonamiento a partir de una situación anterior o de un principio general. Vi la luz encendida, deduje que estarías en casa, ¿verdad? Sinónimo de inferir. Recuerden que inferir, deducir, ¿verdad? Era sacar una conclusión de lo que el autor quizás no estaba plasmando totalmente en el texto. Literal, ¿verdad? Cuando uno dice, a veces hay personas que tienen mucho en su lenguaje literal, lo vi, ¿verdad? Entonces dice, se aplica a la traducción que respeta exactamente la estructura gramatical del texto original, ¿verdad? Que está ahí en el texto. Dice contenido explícito, de latín explicitus. Explícito es aquello que expresa una cosa con claridad y determinación. Cuando algo es explícito, puede ser apreciado o advertido de manera evidente, sin lugar a dudas, que es exacto y claro, no solamente insinuado o dado por sabido, que expresa claramente y determinadamente una cosa. Entonces recordemos que explícito, ¿verdad? Es lo que está totalmente plasmado en el texto. Implícito era lo contrario, que entiende incluido con una cosa, aunque no se diga o se explique, lo que se entiende incluido en otra cosa sin expresarlo, ¿verdad? Que me toca a mí tratar de indagar qué es lo que quiso decir
el autor, ¿verdad? Ya eso lo habíamos explicado la semana anterior. Nivel literal. En este caso, el lector se trasciende el texto. Él se ubica en el espacio que tiene que ver con la posibilidad de hacer resúmenes literales. Toma las características que están explícitas en el mismo. Si se describe un paisaje explícitamente, lo visualiza de esa forma. Nivel inferencial. En este caso, el lector trasciende el texto, es decir, puede relacionar el título con el contenido, construye hipótesis, construye conjeturas, identifica valores, interpreta sentimientos, es decir, va más allá de la lectura, ¿verdad? Es lo que no está totalmente plasmado en el texto y que le toca al lector tratar de averiguarlo, como decía anteriormente, hacer una hipótesis, construye conjeturas, ¿verdad? Hace todo una secuencia de ideas para tratar de inferir lo que quiere expresar, ¿verdad? En el texto. Idea explícita, idea que aparece expresada en el texto, implícita, idea que no aparece en el texto, se sugiere, idea fundamental, idea principal, resumen del texto, idea complementaria, idea secundaria, explica o amplía la idea principal. Causa, lo que da origen a un evento, consecuencia, resultado de un evento. Ok. Entonces ahí, ¿verdad? Un breve repaso de los conceptos de la semana anterior y continuamos con lo que son lecturas literarias. En el caso de las lecturas literarias, acá vamos a repasar lo que son las características de cada uno. Tenemos el cuento, la novela, género lírico o poético, el género dramático y el género de ensayo, ¿verdad? De estos géneros, ¿verdad? Que tenemos son los que normalmente van a aparecer en el examen de ustedes y además los que vienen dentro de la tabla de especificaciones o del temario que a ustedes se les entrega y que el mismo ministerio manda, vienen las características. Entonces, de acuerdo a las características, a ustedes les presentan de las lecturas sugeridas un párrafo de cierta lectura, ¿verdad? Entonces a ustedes les dicen, por ejemplo, del texto anterior, una característica del cuento es la siguiente, y les ponen una característica del cuento y tres de otros géneros literarios. Algo así se presenta. Es la forma en que se presenta las preguntas. Entonces dice, es importante que ustedes identifiquen claramente los diferentes características, ¿verdad? Que no vayan a confundir una característica con otra. Por eso es importante que ustedes, quizás este documento, esta hojita precisamente que tenemos en pantalla, que ustedes la amplíen, la tengan a mano, la estén repasando, impriman y subrayen, transcriban, ¿verdad? De manera de que ustedes digan, cuento, sí es cierto, cuentos pocos personajes, ¿verdad? Y de una vez enlacen el género narrativo cuento con la característica, ¿verdad? Dice que el cuento es breve, carácter narrativo, tiene pocos personajes, está escrito en prosa. ¿Qué quiere decir escrito en prosa? En prosas que es corto, profe, o era así, no recuerdo bien. No, no quiere decir que es corto. No recuerdo, la verdad. No recuerda. Ok, ¿alguien más sabe qué es escrito en prosa? No, profe, yo tampoco recuerdo. Ok. En prosa quiere decir que lleva una secuencia, ¿verdad? Que es seguido. Por ejemplo, vamos a ver, ¿qué podríamos, bueno, ok, por ejemplo, acá donde yo les estoy poniendo este documento, ¿verdad? Que dice realismo, esto podríamos relacionarlo con un escrito en prosa. ¿Por qué? Porque inicia del margen del lado izquierdo, ¿verdad? De mi computadora
hasta el siguiente margen. Por ejemplo, aquí, bueno, se deja dos puntos y continúa, deja un guión y es, etcétera, ¿verdad? Pero es que vaya seguido de un margen al siguiente, ¿verdad? Tomando en cuenta que pueda ser entre con párrafos, punto y aparte y demás, ¿verdad? Hasta terminar la página abajo. Eso es escrito en prosa. No sé si me comprendieron. ¿Puede explicarlo otra vez, profe? Si es tan amable. Ajá. En prosa quiere decir que yo voy a escribir, pongo título y inicio del margen, ¿verdad? Donde debo de iniciar ya sea en mi libro físico o en mi computadora, ¿verdad? Y escribo hasta llegar al siguiente margen. Y continúa en el siguiente renglón, continúo tomando en cuenta, ¿verdad? Que puedo hacer punto y aparte, por párrafos, ¿verdad? Continúo hasta terminar la página. Eso es escrito en prosa. Es un escrito seguido. Ok. Ajá. Entonces, y recuerden, si alguno ha leído, bueno, los que ya pasaron por noveno y demás, bueno, otros niveles, ¿verdad? Que también se sugieren algunas novelas, la mayoría de novelas y cuentos, de ustedes ven que es seguido, ¿verdad? Seguido hasta se termine la novela, ¿verdad? Es por eso es que dice que está escrito en prosa. Dice, se desarrolla un solo ambiente, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes ven que se habla de un tema y es solamente, en el cuento solamente ese tema y todo gira alrededor de ese tema. Dice, produce un solo efecto en el lector. ¿Qué quiere decir? Que como es solamente un tema, eh, con, regálame un segundito. Ok, entonces, como tiene solamente o se desarrolla solamente en un solo ambiente, produce un solo efecto en el lector, todo gira en un solo tema, ¿verdad? Entonces, poco complejo en los acontecimientos, enfoca en un solo asunto, ¿verdad? Porque el cuento todo gira en una misma idea, ¿verdad? Y en los mismos personajes. Por eso hay pocos personajes, por eso es breve, tiene carácter narrativo, ¿verdad? Narrativo quiere decir que, ¿verdad? Se narra, como bien la palabra lo dice, este, es breve, ¿verdad? Ok, en la novela, por el contrario, también es narrado en prosa, ¿verdad? Pero por el contrario del cuento, es de mayor extensión, o sea, es mucho más grande que el cuento. Como es más grande, entonces tiene muchos personajes, tiene varios ambientes, trata varios asuntos, no es como el cuento que tiene solamente un asunto, sino tiene varios asuntos, ¿verdad? Dice que narración en prosa de extensión mayor que la del cuento, la novela presenta una realidad humana no idealizada, ¿verdad? Recuerden que la novela es como más extraída, no es tan fantasiosa como el cuento, sino tiene mayor nivel de la realidad. En ella los personajes no son héroes ni villanos, sino seres complejos con virtudes y defectos, ¿verdad? Es más, se cae más a la realidad en la novela. El cuento es más fantasioso. Sus características son, es extensa, posee muchos personajes. ¿Por qué? Porque como la novela es más extensa, entonces no requiere de pocos personajes como en el cuento, sino muchos personajes. Se escribe en prosa, ocupa todo el renglón. Vean que ahí lo señala, ¿verdad? Al escribirse en prosa decimos que se está escribiendo en todo el renglón, o sea, del margen iniciamos del margen, ¿verdad? Y terminamos en el siguiente margen y continuamos en el siguiente renglón, ¿verdad?
hasta terminar la página. Se puede escribir, como les decía anteriormente, ¿verdad? Párrafos y eso sí, ¿verdad? Pero se inicia de un margen al siguiente en la página. Se desarrolla en varios ambientes. Es verosímil, puede ser creída, se parece a la verdad, no es real, ¿verdad? Acá, chicos, en el caso de la novela, dices verosímil, puede ser creída, o sea, es más cercana a la realidad. Eh, Se parece a la verdad, ¿verdad? Sin embargo, no siempre es una realidad, ¿verdad? También es algo ficticio, solamente que es como más humano, ¿verdad? No tan fantasioso como el cuento. Provoca en el lector diferentes momentos de emoción. ¿Por qué? Porque como tiene diferentes acontecimientos, diferentes asuntos, diferentes personajes, es más extensa, ¿verdad? Entonces sí provoca más emociones. Complejidad en los acontecimientos y personajes. Por, por ser más extensa, entonces provoca, ¿verdad? Eh, Más complejidad y trata varios asuntos, no como en el cuento que se enfoca en un solo asunto. ¿Por qué? Porque todo gira en una sola cosa. En el caso de la novela, puede haber un asunto por acá, pero también puede haber al mismo tiempo otro asunto, ¿verdad? Enlazado quizás, pero no todo gira en un solo tema, ¿verdad? Sino este, eh, tiene más variedad en esa parte. Vamos a ver. Dice, género lírico o poético. En los textos se expresan los sentimientos del poeta, no se presentan personajes ni se narran historias. Presenta las siguientes características. Chicos, en el caso de este género lírico o poético, ¿verdad? El género lírico o poético es un poema, ¿verdad? Es breve, posee musicalidad. Recuerden que el poema, al decir que tiene musicalidad, es porque tiene una rima, ¿verdad? La rima quiere decir que el verso, la última palabra del verso anterior hace rima con la última palabra del siguiente verso, ¿verdad? A veces uno dice, mira, eh, hice rima, ¿verdad? Al decir tal cosa, ¿verdad? Es porque las vocales o consonantes coincidieron, entonces suena una rima, ¿verdad? Dice, posee musicalidad, la cual se obtiene por medio de la métrica, el ritmo y la rima, como yo les decía. La métrica es la medida de las sílabas, ¿verdad? Eso quiere decir la métrica. El ritmo, como yo les decía, es ir conjugando las palabras, vocales y consonantes y la rima también. Carácter subjetivo se manifiesta los más variados sentimientos, emoción, alegría, nostalgia, amor, despecho, gozo, odio. Acá en este género literario em, la parte de sentimientos, ¿verdad? Muchos poetas le han escrito al amor, le han escrito a la vida, le han escrito inclusive al despecho, al desamor, ¿verdad? Se da mucho esta parte. Escrita en verso, ¿verdad? ¿Saben cómo se escribe en verso? No, profe, yo la verdad No. no. Ok, vamos a ver. En verso, vamos a ver si les puedo dar como un ejemplo. Ok, vamos a ver. Ok. En verso, yo voy a ocupar el centro de mi página. ¿Están viendo la pizarrita? Sí, la pizarrita que acabo de abrir. Sí, profe, Sí, correcto. ok. Entonces, chicos, voy a inventar, ¿verdad? Nada más para darles un ejemplo cómo se escribe en verso. Entonces, ocupo ya no como anteriormente en la novela y en el cuento que decíamos que en prosa yo inicio desde el margen, ¿verdad? Desde el inicio de mi página hasta terminarla. Acá no, acá yo puedo iniciar y centrar un poquito, ¿verdad? Y hacerlo como en el centro. No
no abarcar todo el renglón, sino parte de él. Entonces yo digo, las flores eh, bailan en, en el cielo, digamos, ¿verdad? Y entonces esto ya es un verso, ya ahí hay un verso. Vean que es chiquitito. Entonces las flores bailan en el cielo, los pájaros suspiran alegres. Ahí, bueno, pájaros va tildado. Sí. Ahí ya tengo el segundo verso. Entonces vean que un verso es como lo que yo escribo en parte del renglón. Ya eso es un verso. Este sería el segundo verso. Y si yo hago un tercer verso acá, todos juntos, cantan. Ya esto es una estrofa. Entonces, acá ya yo estoy utilizando emociones, sentimientos, nostalgia, ¿verdad? Estoy utilizando parte de las características que se me están presentando acá en el documento, ¿verdad? Entonces dice que ocupa parte del renglón, como yo les ponía en el ejemplo, si volvieron a ver otra vez el documento, ¿verdad? Sí, profe, Sí. correcto. Ok, presenta un hablante lírico, el yo lírico, quien comunica sus sentimientos en el texto, ¿verdad? El yo lírico es ese escritor que plasma sus sentimientos en ese poema, ¿verdad? Y que lo da a conocer a otras personas. Universalidad de los temas, es decir, que son comunes a toda la humanidad. Ejemplos, el amor, el odio, la mujer, la naturaleza, ¿verdad? Son sentimientos que posiblemente todas las personas han sentido o van a sentir o etcétera, ¿verdad? Odio, amor, la naturaleza, la humanidad, etcétera, ¿verdad? Predomina lo estético, uso de figuras literarias y de construcción. Vamos a ver, chicos, ¿saben qué son figuras literarias y de construcción? Mm, Yo no recuerdo. No las recuerdan. Ok, las figuras literarias y de construcción tenemos que verlas, ¿verdad? En las clases, un poquito más adelante vamos a irlas viendo. Y em, son adornos en los poemas. Por ejemplo, una figura literaria es una comparación. Este tipo de característica en una figura literaria se puede llamar símil. ¿Por qué? Porque tiene la palabra como, parece e igual, ¿verdad? Las flores como luceros bailan en las mañanas. Entonces vean que ahí yo estoy haciendo una comparación, estoy adornando el texto. Em, la metáfora también es una comparación, solamente que no tiene este tipo de anexos, como la palabra como, igual o parece, ¿verdad? Pero sí se compara algo real con algo irreal, ¿verdad? La prosopopeya se le da vida a las cosas que no lo tienen. Entonces yo puedo decir, el cielo canta de alegría. Entonces vean que yo estoy, inclusive hasta se siente como una fantasía, ¿verdad? Porque nunca va a cantar el cielo, ¿verdad? Porque es algo que él no lo puede hacer. ¿Ven? Entonces, todo esto sirve para lo estético, para adornar, para em, que sea como inclusive más romántico, que se expresen mayores sentimientos, etcétera, ¿verdad? Entonces,
Cuando ustedes vean este tema, entonces pueden identificar en un texto, ah, mira, aquí hay una figura de construcción, aquí hay una figura de literaria, ¿verdad? Y ya ustedes saben que es parte de las características del género lírico o poético. Dice que el género dramático, textos para ser representados ante un público. Recuerden que el drama nos podemos ubicar mayormente en el teatro. Chicos, faltan casi 4 minutos para que se termine la primera parte de la clase, para que sepan y puedan ingresar nuevamente. Eh, entonces, eh, este tipo de género, ¿verdad? Se da mayormente como en el teatro. ¿Por qué? Porque estos son textos para ser representados ante un público espectador en un escenario, hecho para ser presentado ante un público con actores, quienes interpretan a los personajes. O sea, ya no es algo leído, ya no es algo interpretado, sino más bien es algo hecho para otra persona, ¿verdad? Que en diferentes escenas, con público, con espectador. Puede ser dividido en actos, escenas, cuadros. Requiere escenografía, luces, vestuario, mobiliario, música, maquillaje. Presenta acotaciones, advertencias relativas a las acciones de los personajes y explicaciones al servicio de la escena. Van entre paréntesis y con letra inclinada. ¿Qué quiere decir eso? Que en el texto, ¿verdad? Van ciertas advertencias eh, para que los actores le den vida a esos personajes, ¿verdad? Por ejemplo, el personaje salió, entró, se enojó, mostró cierto sentimiento en esa escena, etcétera, ¿verdad? Predomina el diálogo, ¿verdad? Porque son los mismos actores los que están hablando, no hay un narrador. Posee hablante básico dramático. Su participación aparece entre paréntesis. Brinda detalles de la escenografía, los personajes y los acontecimientos. Y por último, ¿verdad? En esta parte dice género ensayo. Es otro género en el que se ubican textos escritos en prosa. Ya sabemos que era escrito en prosa, de cualquier extensión, en los cuales se analiza o comenta un tema sin pretender agotarlo y sin incluir pruebas que atestiguen las afirmaciones del autor. El ensayista expone sus puntos de vista o interpretaciones sobre diversos temas. Aborda temas de varias disciplinas: ciencia, historia, religión, arte. Entonces, chicos, en el ensayo yo puedo tomar eh, cualquier tema de la actualidad: ciencia, salud, medicina, historia, lo que yo quiera, ¿verdad? Y yo puedo informarme, estudiar, indagar sobre ese tema, y yo puedo empezar un escrito este, de forma em, escrito en prosa, ¿verdad? Y puedo escribir, escribir y escribir, y puedo dar mi punto de vista, puedo hacer una crítica, ¿verdad? Por supuesto que si yo voy a hacer una crítica y doy mi punto de vista, yo tengo que informarme bien, tengo que estudiar bien, tengo que ir a varios libros confiables, inclusive puedo hacer entrevistas y demás, para que si otras personas van a leer mi ensayo, pues se empapen de algo real, ¿verdad? Entonces dice, se refiere a un determinado asunto mediante un lenguaje claro y directo. Objetivo, visión particular a un autor respecto de algún asunto que sea de su interés. Escrito en prosa, extensión más o menos moderada, aunque existen ensayos bastante extensos, pero no necesariamente tienen que ser tan extenso. Chicos, queda menos de un minuto, entonces ya casi se nos está terminando, solamente regresan en la siguiente clase.